situación. Empezamos con Julia Estrada y está Alfredo Zayat, que se ha convertido en un puntal de todo lo que queremos escuchar a aquellos que estamos dispuestos a aprender. Misión que tenemos como ciudadanos, prestar atención a los que saben y nos hablan claro, porque sabiendo nos podemos defender un poco mejor. Saber es estar un poco más lúcido, al menos que sepan que sabemos lo que nos hacen. Julia Estrada. Víctor Hugo, ayer fue una nueva licitación del EVAC, las letras que emite el Banco Central, y quisimos hacer un repaso, pero un repaso analítico que permitiera entender qué fue lo que pasó. Vencían 484.211 millones de pesos. Efectivamente estamos hablando de un vencimiento enorme, gigante, porque este es la bola de nieve que se vino acumulando en materia de EVACs y se logró adjudicar, y este es un dato, bueno, positivo, así lo toma el gobierno, 437.000 millones de pesos. Ahí decía el 90%. Ahora, en esta segunda placa me quiero detener en lo que es lo más importante, que tiene que ver, en primer lugar, con la tasa. Estamos en un esquema que ya no es el 38% de tasa que teníamos el año pasado, por momentos hacia el primer semestre, pero que fue subiendo a lo largo del año. Y vemos acá, aunque se vea chiquitito, entre enero y septiembre, todas las licitaciones mensuales, recordemos que este año las licitaciones son mensuales, como fue subiendo, teníamos 23,5, 22,7, 22,25, 24, 25, 25, y los últimos 3 meses fueron licitaciones de 26,5%, estamos hablando de la tasa para la letra corta a 28 días. Esto en un escenario, digo que en 3 meses consecutivos se mantenga la tasa, en un escenario donde supuestamente la inflación va cayendo, a priori es una contradicción. O un negocio, ¿quién va a poner algo que sirva para darle trabajo a Juan, con el que estábamos hablando recién, al 27.35? Si tiene nada de plata, no puede pedir un préstamo porque se lo van a dar a cuánto. Y si tiene mucho dinero, ¿para qué va a poner un trabajo? Si con eso está ganando en este cambio brutal hacia lo financiero que ha tenido el mundo en las últimas décadas, ahora hecho todavía más perfecto por parte del gobierno argentino. Este número que usted está viendo ahí, 27.35, es parte de la desgracia de Juan, el parrillero con el que hablábamos recién. Bueno, efectivamente esa es la tasa a 274 días. Y lo que quería decir es que una de las estrategias del gobierno que se reveló en esta última licitación es que está aumentando la tasa para los plazos más largos. Precisamente uno interpreta como forma de intentar desactivar estos vencimientos tan grandes a 28 días. Vamos a la última placa y ya le damos paso a Alfredo, que tiene que ver con, yo diría, lo más interesante. La expansión de la base monetaria efectivamente existió en 76.000 millones de pesos. Pero no era para bajar la expansión de la base monetaria que se hacía todo esto. Sí, Víctor Hugo, pero en primer lugar no se colocó la totalidad de lo que vencía, pero además en segundo lugar los valores que yo presenté en la primera placa son valores nominales. En realidad no absorbió todo eso el Banco Central, no absorbió los intereses. Los 437.000 millones de pesos que se adjudicaron no es que fueron absorbidos cerca de 420.000 millones, porque ese es el valor nominal que el Banco Central va a pagar. Perdón por el tecnicismo, pero en realidad hay una expansión de la base monetaria porque en el corto plazo estos pesos entran a circular en el mercado. Y lo más interesante, esta licitación de ayer generó 29.491 millones de pesos de intereses a pagar que se agregan al cálculo que Alfredo traía el otro día, cercano a 350.000 millones de pesos, y que en definitiva no es costo fiscal, no es déficit fiscal, pero se llamaría un déficit cuasi fiscal que se acrecienta y que de alguna manera u otra la vamos a terminar pagando nosotros. La invitamos a Julia a la mesa, donde ya estamos con Alfredo Zayat. Bienvenido, Alfredo. Buenas noches. Esto lo que reveló y detalló Julia, esto es un festín especulativo, pero de una dimensión que a veces uno trata e insiste, y Julia y yo, y tratamos de transmitir lo que significa esto a nivel de el costo social y productivo. Cuando Julia mencionaba, y también vos, Víctor Hugo, el tema de la tasa de interés y qué es lo que pasa con el sector productivo, ayer el Banco Central no es que disminuyó la tasa de interés, la subió 1,5 puntos la tasa de interés a
mediano plazo, digamos, esos 273 días, 1,5 puntos a 27,4%. O sea que invitó a acelerar la especulación financiera. Pero ahora bien, junto con esto de la especulación financiera está la fenomenal fiebre del dólar. Porque tampoco, ayer hubo un dato, pero impactante, dado por el balance cambiario del Banco Central, es de la impactante fuga de capitales, junto con la fenomenal especulación financiera con los pesos, viene acompañado de una fuga de capitales impactante. Si te voy a dar 2 o 3 numeritos para revelarlo. La compra bruta de dólares en agosto fue de 5.167 millones de dólares. Vos podés decir, ¿es mucho? ¿Es poco? Te voy a dar una referencia. Nunca antes, desde octubre del 2008, hace casi 9 años, cuando había una crisis internacional fenomenal, nunca antes, desde octubre del 2008, se compraron tantos dólares como en agosto pasado. Ahora bien, si le sumás también la fuga por el lado del turismo, que sumó más de 1.000 millones de dólares en agosto, solo en agosto fueron 6.200 millones de dólares. La pregunta es, ¿Argentina emite dólares? No. Entonces, ¿de dónde salen esos dólares? ¿Dónde salen esos 6.200 millones de dólares solo en un mes, en agosto? De la deuda. La deuda externa, deuda en dólares. E incluso en agosto, para ver la magnitud de lo que es ese desequilibrio, el total de lo que se endeudó Argentina en dólares fue de 5.500 millones de dólares. ¿Cuántos dólares te había dicho que se habían fugado en turismo y por compra de ahorros? 6.200. O sea que ni el total de la deuda llegó a compensar las pérdidas de dólares. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde salieron? Bueno, caída de reservas. Esa tendencia es de una situación muy, muy dramática, vinculado con los costos. No solamente cuando estamos hablando de lo financiero, yo te puedo seguir hablando de lo financiero, es los costos sociales y productivos que es lo que genera esto. Y los costos sociales se miden más adelante en ¿qué? En pérdida del trabajo o en trabajos de peor calidad. Ahora bien, y el último datito que también es muy importante vinculado con cuántos dólares hay, cuántos dólares se fugan y qué es lo que se consiguen esos dólares por deuda. La fuga de capitales en estos 8 meses, tuviste una fuga total de casi 39.000 millones de dólares. ¿Y cómo fue financiado? Por la deuda. Ahora bien, el paso siguiente, y para cerrar, si uno se endeuda en dólares, después alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién es? Quien se endeudó, o sea, la Argentina, o sea, todos nosotros. Pero será con un dólar seguramente más caro que este, inexorablemente, por lo cual, para pagar cada uno de esos dólares, va a haber que juntar más pesos para comparar el dólar que vas a pagar. Exactamente, pero a la vez vos decís, bueno, pero si esos dólares que vos te endeudaste quedaron en la economía argentina, quedaron en proyectos productivos, en proyectos tanto privados como públicos que permitan el repago, no, porque de 100 dólares de deuda, 89 se fugaron, ya no están. Entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo tratás de cubrirlo? Bueno, ahí es cuando vienen las crisis históricas en Argentina. Es una derrota también desde el punto de vista cultural lo del dólar. Sí. Otra vez todo el mundo corre hacia el dólar. Hubo un intento, fíjense ustedes cuántas injusticias a veces se pueden cometer. A Cristina Fernández de Kirchner la hostigan por el tema OTESUR. O por los sauces también. Uno de ellos es 10, 15, 20 millones de pesos, que están perfectamente explicados, salvo para esta justicia absurda que se tiene. Pero pónganle ustedes que efectivamente al cabo de no sé cuántos años hizo esa diferencia con el alquiler de las habitaciones del hotel. Cuando Cristina Fernández de Kirchner quiso, con 3 millones de dólares que tenía, convertirlos en peso para decirle a la gente, yo estoy apostando al peso. Y voy a dar un ejemplo.
arriesgó 3 millones de dólares. Quería que todo el mundo, si la presidenta perdió como en la guerra, no le salió bien. Tendría ahora más de 50 millones de pesos en dólares, porque eran 3 millones de dólares, más o menos. Sí. Estamos en 51 millones de pesos, contra 12 millones de pesos que debe haber cobrado en aquel momento. Es decir, la diferencia es pavorosa. Arriesgó 4 veces lo que le reclaman, por ejemplo, por los sauces, de una manera que no es justa, que no se refiere a la justicia. Pero fíjate vos que era un esfuerzo desesperado, Alfredo, por decirle a la gente, creamos alguna vez en el peso y no solamente en el dólar. Batalla perdida. Y fíjate cuál es la respuesta hoy del gobierno frente a esa disputa cultural, económica y social. Se enorgullecen de decir que tienen los capitales, los funcionarios y el ministro de Hacienda a la cabeza, que tienen los capitales suyos, o sea, sus ahorros en el exterior. O sea, decir, bueno, sí, si hay que fugar capitales, si uno los puede tener en el exterior, bueno, más allá, obviamente que tienen que estar declarados. Dice, bueno, que estén en el exterior. Pero ¿cómo le decís a la gente de afuera, a los que tienen también su dinero afuera, vengan a invertir? Bueno, por eso no invierten, la verdad. Los números de la inversión extranjera directa en Argentina, desde que empezó el gobierno de Cambiemos, pese a todos los gestos pro mercado, digamos, da neutro. Digamos, hay tantos dólares que se van de las propias casas, de las subsidiarias hacia sus casas matrices, o sea, por remisión de dividendos, por ingreso de inversión extranjera directa. Sí. Ellos hablan de emprendedores, porque Duhovne era un muy buen emprendedor, le sacaba dinero al Senado, lo llevaba un diputado, senador del radicalismo. Bueno, le pagaban un sueldo importante como asesor, pero además le mangaba una visita para su programa en TN, por supuesto. La mafia roba de todos lados, pedacitos chiquitos o pedacitos grandes, como el que les dije. Y se le sacaba todo eso, ese era el emprendimiento que tenía. Un tipo riquísimo, un tipo que tiene esa verdadera fortuna, la tenga donde la tenga es una fortuna. Le sacaba unos pesos de aviso para su programa de televisión en TN, son absolutamente insaciables. ¿Cómo le va este tipo a decir sean emprendedores a Juan, el de la parrilla, o a los que van al comedor comunitario que abrió el otro día Macri? O que inviertan en Argentina. Claro. ¿Por qué van a invertir en Argentina fondos del exterior o grandes empresas si el propio ministro de Hacienda dice, bueno, yo tengo mis capitales en el exterior? Gracias, Alfredo.